a Dios en la carne. No podemos escuchar la voz de Dios pues estando en la carne. Tenemos que estar en el Espíritu para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y para usted poder conocer, escuchar la voz de Dios, usted tiene que tener una comunicación íntima con Dios. No estamos hablando de que usted simplemente hoy escuchó una voz y que mañana quizás escuchó algo extraño y por ahí entran y viene lo que el Señor me dijo y que el Señor dijo que hiciera tal cosa. Tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Fíjese que Juan, cuando pudo escuchar la voz de Dios, y es porque dice en el verso 1 en el capítulo 1 de Apocalipsis que él estaba en el Espíritu. ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos atrevemos a decir que Dios me dijo y no estamos en el Espíritu? ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos a profetizarles a otras personas y no estamos en el Espíritu, vivimos en la carne? Dios no puede comunicarse en la carne. Dios no puede hablar con nosotros en la carne. Dios habla con nosotros en el Espíritu, estando en el Espíritu. Y si nosotros podemos ver, pues esos personajes bíblicos que le he mencionado hoy en día, todos ellos tenían algo en común, que estaban en el Espíritu. No hay otra forma de poder escuchar la voz de Dios si no estamos en el Espíritu. Quizás usted me está preguntando, ¿por qué Dios quiere hablarnos? ¿Por qué Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros? ¿Por qué Dios quiere pues que nosotros le escuchemos, que aprendamos a escucharlo? ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos lo posible por conocer su voz? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de Dios? Dios quiere primero revelar sus planes y sus propósitos para nuestras vidas. Revelar planes y propósitos para nuestras vidas. Sabe que cada uno de nosotros conocemos cuál es la verdadera voluntad de Dios, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, pero es a través de escuchar la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, pues vamos a andar como personas errantes. Ya estamos aquí, otro día allá, que ahora hago esto, que otro día hago esto, pero es porque no nos prestamos a poder escuchar lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Cuando hablo de escuchar la voz de Dios, siempre me recuerda pues una anécdota de cuando tenía un negocio, una publicitaria. Lo mencionaba en la iglesia, donde tenía todo, el negocio estaba cursando todo bien. Y llegó un punto en que todo estaba cursando bien, que yo no escuché la voz de Dios. Y compré una computadora. Ya había comprado otras, pero yo por la emoción de que el negocio estaba yendo bien, pues simplemente no decidí consultar la voz de Dios y compré la máquina. La máquina a los 7 días se dañó. Y pues como estaba acostumbrado yo a comprar ese tipo de máquinas, pues yo la compré usada porque son bastante caras. Y como usted sabrá, no hay garantía. Perdí el dinero. ¿Por qué? Porque no escuché la voz de Dios. Entonces, nosotros debemos de detenernos hoy en día, de poder saber por qué Dios quiere hablarnos, es para nosotros poder establecer cuáles son los planes y propósitos que Dios tiene para mí. Yo no puedo moverme de un lugar a otro sin antes conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso es importante hoy en día de que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo no soy de las personas que va a los cultos y espera que el profeta me diga tal cosa, que yo soy de los que me siento en la silla de adelante para ver qué Dios me tiene para mí. No, usted puede también escuchar lo que Dios le dice al profeta. Usted puede también escuchar lo que Dios tiene para usted. Y eso no lo puede hacer a través de otra persona. Dios lo hace, no estoy diciendo que no. Pero no es mi prioridad. Mi prioridad es tener la intimidad con Dios, que Dios me hable a mí. Más hacia adelante vamos a hablar de los profetas y aquellas cosas que Dios me dijo y todo eso. Otro de los puntos muy importantes es que la comunicación siempre ha sido parte de los atributos de Dios. Dios siempre se ha comunicado con el hombre.
Usted se pone a leer la Biblia y siempre hay una comunicación entre Dios y el hombre. Aún el hombre haya pecado contra Dios, Dios siempre se comunicó con el hombre. Por tal razón nosotros siempre debemos de tener en cuenta de que no es que Dios no quiere permanecer en silencio. Y yo digo que aún permaneciendo en silencio, Dios está hablando. Aún permaneciendo en silencio sin decir nada, Dios no está diciendo algo. Porque cuando estábamos pequeños, que decíamos a nuestros padres si queríamos pedir el permiso, nosotros sabíamos cuando ellos permanecían callados, conocíamos cuál era la respuesta. Por tal razón, hoy en día, aún permaneciendo Dios en silencio, nos está hablando, se está comunicando con nosotros. Y hay un punto muy importante, que es que la obediencia es igual a escuchar la voz de Dios. Yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios si no voy a obedecer lo que Él me dice. Yo no puedo pretender decir, no me gustó lo que Dios me dijo, yo voy a hacer otra cosa, porque estamos haciendo lo que es nuestra propia voluntad. Estoy estudiando en este mes el libro de Jeremías. ¿Cuántas cosas Dios no le dijo que hiciera Jeremías? Una de ellas fue que Dios le dijo a Jeremías, no te cases, para darle una enseñanza al pueblo de Israel. Pero ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos obedecer la voz de Dios y Dios te dice no te cases? ¿O cuántos de nosotros podemos hacer lo que Dios le dijo a Jeremías, que Él le dijo que se pusiera un calzoncillo de lino y anduviera con el calzoncillo de lino por toda la ciudad y luego lo enterrara? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? No, varón, eso no es de Dios.